Hoy, en Ecos Superpuestos, nos hemos tomado la libertad de hablar sobre un tema que entra de lleno en el misterio, en lo espiritual, en la fe de muchas personas. Hoy hablaremos de los archivos secretos del Vaticano. Bienvenidos un día más. El Archivo Apostólico Vaticano es el archivo de la documentación de la Santa Sede y uno de los centros de investigación más importantes del mundo entero. Dicho archivo se caracteriza por ser el archivo privado del Papa y está a disposición de la Santa Sede y de aquellas personas que logran una autorización expresa de la misma. Pero hay archivos secretos. Dicen que el Vaticano guarda más secretos que cualquier gobierno del mundo, que bajo sus bóvedas se esconden verdades que podrían destruir nuestra concepción de la historia, la fe y quizás de la propia humanidad. Hoy, en Ecos Superpuestos, vamos a abrir una puerta que nunca debió ser abierta. Vamos a sumergirnos en los archivos secretos del Vaticano, y lo que encontrarás allí podría cambiar tu forma de ver la realidad. ¿Estás preparado para enfrentarte a lo prohibido? Archivo 1. El cronovisor. En los años 60, un monje benedictino llamado Pellegrino Ernetti afirmó haber creado un dispositivo junto a científicos del Vaticano. Lo llamaron el cronovisor, una máquina capaz de visualizar escenas del pasado, como si fueran hologramas atrapados en el tiempo, como una televisión que sintoniza los ecos del pasado y los transforma en una imagen. En una entrevista con el periodista Vincenzo Madaloni, Ernetti explicó, muy por encima se ha dicho, los principios científicos en los que se fundamentaba su invento, descartando cualquier relación con la parapsicología y la metafísica. En sus propias palabras, es ciencia en estado puro. Según Ernetti, el aparato captó la crucifixión del mismísimo Jesucristo, discursos de Napoleón e incluso pasajes de obras teatrales perdidas. Además, llegó a afirmar que habían hecho comprobaciones con personajes fáciles de capturar, como el Papa Pío XII o Benito Mussolini. Según el libro Le Nouveau Mystère du Vatican de François Brin, el cronovisor fue desarrollado en 1940 y permaneció más de 20 años oculto en el Vaticano. El Vaticano nunca negó del todo su existencia, pero selló el supuesto proyecto bajo estrictísimo secreto. Algunos aseguran que fue destruido, otros que aún se usa en la más absoluta clandestinidad para fines totalmente ocultos y desconocidos. ¿Una máquina para ver el pasado? ¿O una herramienta demasiado peligrosa para la humanidad? ¿Y tú? ¿Qué pasaje de la historia humana verías si tuvieras en tu poder el cronovisor? ¿O qué es lo que te gustaría ver? Archivo 2. Exorcismos. El exorcismo es un ritual religioso, principalmente asociado con la Iglesia Católica, que busca liberar a una persona o lugar de la influencia o posesión demoníaca. Se realiza mediante oraciones, conjuros y la invocación del poder divino, generalmente por un sacerdote autorizado. El Vaticano guarda miles de documentos sobre exorcismos. Algunos han sido publicados, otros siguen siendo inaccesibles. Casos extremos como el de Robbie Mannheim, el caso real detrás del exorcista, han sido ampliamente documentados
aunque rodeados de controversia y cierto hermetismo inicial por parte de las autoridades eclesiásticas. Otros informes hablan de lenguas desconocidas, fuerzas sobrenaturales y muertes inexplicables durante rituales. En ciertos testimonios no oficiales se menciona incluso la aparición de figuras no humanas durante los exorcismos, descritas como altas, delgadas y con ojos completamente negros. ¿Eran demonios o algo más? ¿Los oculta la Iglesia por razones de privacidad de las personas poseídas? ¿O porque la lucha contra lo demoníaco conlleva unas implicaciones más profundas para las que no estamos preparados? Archivo 3. El tercer secreto de Fátima. En 1917, 3 niños portugueses, Lucía, Francisco y Jacinta, afirmaron haber recibido mensajes de la Virgen María en una serie de apariciones en Fátima. Los mensajes fueron divididos en 3 partes, conocidas como los 3 secretos de Fátima. El primer secreto refería una visión del infierno. Cito textualmente: vimos un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumidos en ese fuego estaban los demonios y las almas, como brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que flotaban en el incendio. El segundo secreto anunciaba el final de la Primera Guerra Mundial y la posible llegada de una segunda si la humanidad no se arrepentía. También pedía la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Cito textualmente: la guerra está a punto de terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor durante el pontificado de Pío XI. El tercer secreto fue mantenido oculto por el Vaticano hasta el año 2000. La versión publicada habla de una visión simbólica, un obispo vestido de blanco, interpretado como el Papa, caminando entre cadáveres en una ciudad destruida, antes de ser asesinado junto a otros religiosos. Cito textualmente: y vimos en una luz inmensa a algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan por delante, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Al llegar a la cima del monte, el Santo Padre fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Sin embargo, muchos consideran que esa no es la totalidad del mensaje. Teóricos sostienen que el verdadero tercer secreto hablaba del fin del mundo, del colapso espiritual del Vaticano, o incluso del surgimiento de un ente oscuro infiltrado en la Iglesia. El Papa Juan Pablo I, quien según algunos intentó revelar este secreto, murió repentinamente apenas 33 días después de su elección. No hay pruebas concluyentes que vinculen ambos hechos, pero la especulación persiste. Archivo 4. Los textos prohibidos. Existen evangelios que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. Fueron declarados apócrifos, herejía, falsos, y quedaron relegados al olvido. Pero para muchos investigadores, estos textos podrían contener verdades incómodas que el poder eclesiástico decidió suprimir. Entre ellos, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y otros documentos gnósticos hallados en lugares como Nag Hammadi, Egipto. El Evangelio de Judas presenta a Judas Iscariote no como un traidor, sino como el discípulo más cercano a Jesús. En este texto,
Jesús le pide que lo entregue, porque sólo así podrá cumplir su misión divina. ¿Y si el mayor villano del cristianismo fue, en realidad, su héroe más fiel? Por su parte, el Evangelio de Tomás es una colección de dichos atribuidos a Jesús, muchos de ellos con un tono profundamente místico y esotérico. Cito: «El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido». ¿Era Jesús un maestro espiritual que predicaba la divinidad interior más que una religión institucional? El Evangelio de María Magdalena muestra a María no como una pecadora redimida, sino como la discípula favorita de Cristo. En él se la presenta liderando a los otros apóstoles y recibiendo enseñanzas secretas que los demás no entendían o rechazaban. ¿Por qué fue silenciada? ¿Era María Magdalena más importante de lo que nos han contado? Muchos estudiosos creen que estos textos fueron excluidos por razones políticas, no teológicas. Representaban visiones del cristianismo centradas en la iluminación personal, el autoconocimiento, la libertad espiritual, en lugar de la obediencia a una jerarquía. Pero hay más. Por ejemplo, ¿sabías que es en los evangelios apócrifos donde se dice que los magos de Oriente eran reyes y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar? Algunos documentos prohibidos describen viajes celestiales, encuentros con entidades que no eran ni ángeles ni demonios, y revelaciones apocalípticas que chocaban con la imagen pacífica del Jesús canónico. Según ciertas filtraciones, los manuscritos originales estarían guardados bajo 23 metros de piedra y acero en la sección más inaccesible de los archivos secretos vaticanos, custodiado por protocolos que solo unos pocos pueden romper. ¿Por qué esconderlos? ¿Temen que al conocerlos la gente cuestione su fe? ¿O descubra una verdad más profunda, más antigua y mucho más peligrosa? El Vaticano no solo guarda la fe de millones, también guarda sus miedos, sus errores y quizás sus peores crímenes. Nos han enseñado que la verdad nos hará libres, pero ¿qué pasa cuando la verdad es tan oscura que puede volvernos locos? ¿Están protegiéndonos? ¿O simplemente protegiéndose a ellos mismos? ¿Y tú, que has llegado hasta aquí? ¿Qué crees que ocultan en las entrañas del Vaticano? ¿Son simples mitos? ¿O fragmentos de una verdad que no estamos listos para conocer? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Conocías algunos de estos archivos? ¿Cuál te perturbó más o cuál te llamó más la atención? Y si quieres más episodios como este, no olvides seguir Ecos Superpuestos y compartir este episodio con alguien que se atreva a mirar lo prohibido. Hasta la próxima.